se me olvidó algo muy importante que no puedo pasar por alto, hermanos. Hoy tenemos una convocatoria muy especial. Y si usted no trajo, al terminar la escuela dominical podemos salir a comprar. Pero queremos que como iglesia podamos mandar una ayuda a nuestros hermanos venezolanos. Amén. Todo lo que podamos dar en útiles de aseo, en mercado no perecedero. Recuerden que hay niños que usan pañales, que hay necesidades que tenemos las mujeres todos los meses. Me hago entender, ¿cierto? Hay útiles de aseo muy indispensables y en este momento ellos los necesitan. Que podamos traer nuestro aporte. Amén. Dios les bendiga. Muy bien, estaremos a través del hermano Edgar, ¿cierto? Vamos a direccionar estas ayudas de que hay un grupo de personas que hacen este acopio para hacerla llegar allá a Venezuela. Entonces, todo producto no perecedero, ¿cierto? No se dañe, pues usted puede ayudar y traer. Vamos a entrar en la palabra. Ya mi esposa de las sentidas condolencias a la familia Taro Lisa, la pérdida de su hermano, ¿no? Desde muy joven recibió al Señor en su corazón y mantuvo esa fe, ¿cierto? En el Señor hasta el último día que estuvo aquí en esta tierra. Así que sabemos que ella está en un mejor lugar, amén. Ella está allí en las calles de oro, manifestada, donde no hay enfermedad, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto. Como nosotros que continuamos este camino, ¿cierto? Y Él se nos adelantó, así que tenemos que estar preparados porque en cualquier momento también el Señor nos llama a nosotros. Y esa es la reflexión que hacemos siempre, que vuelva personas, ¿cierto? ¿No? Que todos nosotros, ¿cierto? Estamos haciendo, como dijo para Carmen ayer, cuando en su casa estamos haciendo la filita, ¿cierto? Y no sabemos cuándo nos llegue el momento. Lo importante es estar preparados, ¿saben? Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a leer allí un pasaje y vamos a meditar la palabra del Señor. Lucas, capítulo 9. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Lucas 9, versos 21 al 27. ¿La encontraron, hermanos? Una bienvenida para Frank, que estaba enfermo, pero ya lo veo mejor, ¿cierto? Yo sabía que tenía gripe, pero me vieron que no tenía otra cosa. Bueno, importante vida está acá. Listo, hermano, vamos a leer todos juntos este pasaje. Leamos. Pero Él, no los escucho, todos, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Déjame leer no solo, hermanos. Parece que no entendemos cuando yo estudio en voz alta todos, ¿eh? Y vamos a aprender la obediencia. Vamos a abrir nuestras Biblias, pero vamos a meditar entonces la palabra del Señor. El tema de esta mañana es: todos tenemos un precio que pagar. ¿Cómo es el tema? Todos tenemos un precio que pagar. Y es importante, ¿cierto?, que aclaremos algo, porque de pronto algunos de ustedes dicen: pastor, usted nos va a enseñar como una herejía, ¿cierto? Si esta mañana yo les hablara, ¿cierto?, el precio que tenemos que pagar para ser salvos,
estaría cometiendo, ¿cierto? Un error, ¿cierto? Un grave error doctrinal, porque la Biblia nos enseña claramente que el precio de nuestra salvación ya el Señor lo pagó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy no vamos a hablar de eso, ¿cierto? Ya el Señor pagó el precio de nuestra salvación, completamente en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces nosotros no compramos la salvación, ya lo sabemos. La iglesia tradicional nos enseñó que éramos salvos a través de hacer buenas obras, pero nosotros no compramos la salvación con buenas obras, ni con sacrificios, ni con méritos personales, porque Cristo ya la pagó con su sangre. ¿Cuántos dicen amén? Él pagó el precio que usted y yo jamás podríamos, ¿cierto?, hacerlo. Y Él se puso en nuestro lugar para hacerlo. Por eso el apóstol Pedro nos lo dice claramente, nos lo recuerda allá en 1 de Pedro 1, versículos 18 y 19. 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos han sido rescatados por la sangre preciosa? Él pagó el precio, ¿cierto?, de nuestra salvación. Entonces, el precio del que voy a hablar yo no es el de la salvación, ¿cierto? Pero el tema es, todos tenemos un precio que pagar. Entonces, vamos a estar meditando de eso en la palabra del Señor. Y es algo muy importante que tenemos que comprender, que una vez usted y yo hemos recibido gratuitamente esa salvación, entonces inmediatamente comienza una nueva etapa en nuestra vida, ¿saben? Después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿cuál es la siguiente etapa en la que estamos? Según el pasaje que leímos, a ver, a veces leemos la palabra, pero no somos buenos observadores, ¿cierto? Buenos lectores. Después de convertirnos al Señor, ¿cuál es la etapa? La nueva etapa que comienza en nuestras vidas. ¿Cuál? ¿Ah? Sí, pero no es eso. ¿Ah? Al negarse a tantas cosas, pero para eso, ¿qué hay que ser? Muy bien, hay que ser discípulos. Después de que nos convertimos al Señor, empezamos inmediatamente a ser ¿qué? Discípulos. Seguidores del Señor, seguidores de su vida, de su ejemplo, ¿cierto? Y sabemos que ahora nuestra meta, nuestro propósito es seguir a Cristo. Y vivir como verdaderos hijos de Dios. Estamos en esa etapa de discipulado. Y sabemos que la etapa de discipulado no se acaba sino hasta que nos morimos. Porque a veces pensamos, ¿cierto?, que como la iglesia hacemos una cartilla de discipulado, una de diaconado. No, siempre seremos discípulos del Señor. Lo que pasa es que vamos subiendo de niveles, niveles espirituales, ¿cierto? Entonces, seguir a Cristo, escuchen bien, seguir a Cristo sí tiene un precio. Ser salvo no tiene precio, que Cristo lo pagó. Pero para seguir a Cristo sí hay que pagar un precio. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere seguir después de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Ese es el precio. Tome la cruz, ¿cierto? Y sí. Entonces, ese precio, ¿cierto?, tenemos que pagarlo. No porque tengamos que comprar el favor de Dios, sino porque seguir a Cristo requiere de decisiones en nuestra vida, ¿cierto? Yo creo que cuando usted se entregó al Señor, tuvo que hacer renuncias, ¿cierto?, a cosas que había en su vida, que usted sabía que no eran agradables delante del Señor, que eran pecados, ¿cierto? Seguir al Señor requiere de obediencia a su palabra. Seguir al Señor requiere de perseverancia. Seguir al Señor requiere de fe. Entonces muchos cristianos quisieran hoy en día vivir una vida cristiana sin pagar ningún precio, en la zona de confort, ¿cierto? Pero una verdadera vida cristiana, esa vida cristiana
donde no queremos pagar un precio, no existe, hermanos. No existe, porque todos tenemos que pagar un precio para seguir al Señor. La pregunta, hermanos, entonces no es si vamos a pagar un precio. La pregunta que hemos hecho esta mañana es: ¿qué precio vamos a decidir nosotros pagar por seguir al Señor? ¿Qué precio usted va a decidir pagar para seguir al Señor? Y por eso debemos entender una verdad espiritual. Y la verdad espiritual es que no podremos escoger una vida sin dificultades. Como hijos de Dios, hermanos, no sé si ustedes enseñaron mal, ¿cierto? Pero cuando nos convertimos al Señor, vendrán dificultades, vendrán problemas, ¿cierto? Vendrán pruebas, vendrán luchas. ¿Sabía usted eso, hermano? No sabía. Cuando ustedes predicaron el Evangelio, hermano, conviértase al Señor, porque cuando uno se convierte al Señor, todos los problemas se acaban. No, hermanos. No, tendremos que quizás los problemas que teníamos antiguamente, ¿cierto? Por los vicios y las cosas, se van a acabar. Pero ahora tenemos otros problemas, ¿cierto? Porque tenemos ahora un enemigo que se llama Satanás. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Está pasando una prueba, una dificultad? Bueno, eso, la palabra dice que es necesario que a través de muchas pruebas, muchas dificultades, muchas luchas, lleguemos al reino de los cielos, hermanos. Entonces, nunca podremos escoger una vida sin dificultades, pero lo que sí podemos escoger, ¿cierto?, son las dificultades correctas. No sé si me hago entender. Podemos escoger las dificultades correctas que al final, ¿cierto?, producirán la bendición de Dios en nuestras vidas. Entonces quiero que a través de algunas frases que les voy a decir, quizás puedan comprender mejor o hacerme entender mejor, ¿cierto?, esta verdad. Estudiar, ¿será que los que estudiar cuesta o no cuesta? Primeramente platica, ¿cierto? Otros tienen la bendición de una beca, ¿cierto? ¡Qué bendición! Pero, a pesar de tener beca, ¿será que estudiar cuesta? ¿Qué cuesta? Mucho tiempo, sacrificio, ¿cierto? Abstenerse de muchas cosas que les gustaría hacer, porque tienen que estar pendientes de su estudio, ¿cierto? Estudiar cuesta, pero vivir sin oportunidades cuesta mucho más, ¿cierto? Entonces es mejor estudiar. ¿Cuál es la mente? Entre estas dos, ¿cuál escoge? Estudiar o vivir sin oportunidades. Bueno, entonces por eso hablamos, ¿cierto?, de escoger o decidir tomar, ¿cierto?, las dificultades correctas, ¿no? Porque nos llevan a que usted sabe que puede que estudia, entonces hace un profesional, tiene una carrera, puede emplearse, puede ganar, ¿cierto?, bien, pero hay que hacer un sacrificio, ¿cierto? O un sacrificio. Algunos entraron al estudio, ¿no?, con los ojos, con la mirada, ¿cierto?, con la visión 2020, y a los 5 años salen con gafas, ¿cierto? Porque, ¿no?, mucho estudio, mucho trasnocho, muchas cosas. Otra frase: ahorrar cuesta. ¿Será que nos cuesta ahorrar? A muchas personas sí les cuesta ahorrar, ¿cierto? Porque todo lo que llega al bolsillo queremos gastarlo, ¿cierto? Pero vivir endeudado cuesta mucho más. ¿Cuál decide las dos? ¿Ahorrar o vivir endeudado? Cuesta, ¿cierto?, las dos, pero hay una que es mejor que la otra. Muy bien. Otra frase: cuidar un matrimonio cuesta, ¿cierto? Los solteros no pueden decir nada acá, ¿cierto? ¿Cuidar un matrimonio cuesta? ¿Sí cuesta o no cuesta? Nadie quiere decir nada, ¿cierto? Claro que sí cuesta, ¿cierto? Cuesta muchas cosas. Pero reconstruir un hogar destruido ¿cuesta qué? Cuesta más, ¿cierto? Cuesta más. Entonces mejor cuidarlo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Perdonar cuesta? Sí, cierto, nos cuesta perdonar, aunque la palabra dice que debemos hacerlo, ¿cierto? Pero vivir amargado cuesta mucho más. Y cuando uno no perdona, llega a la amargura llega al final, ¿cierto? Debemos tomar la decisión correcta. ¿Cuál de las dos dificultades, ¿cierto? ¿Cuál me conviene más, ¿cierto? Es mejor perdonar, rápidamente. Seguir el camino del Señor cuesta. ¿Sí cuesta o no cuesta? ¿Le ha costado? Muchas cosas, ¿cierto? A veces tenemos que renunciar a cosas que amamos.
que deseábamos, ¿cierto? Pero vivir lejos del Señor, ¿cuesta o no cuesta? Termina costando la muerte eterna, ¿cierto? Termina costando la perdición. Entonces, como podemos ver, mis queridos hermanos, todos pagamos un precio. ¿Cuántos dicen amén? No, todos, ¿cierto? Pagamos un precio. Pero, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en escoger sabiamente cuál es el precio que yo voy a pagar, ¿cierto? Debo tener sabiduría. Así que a través de esto voy a compartir algunos puntos, ¿cierto? ¿Cómo es el tema? Todos tenemos un precio que pagar. ¿Cuál precio elige usted? El primer punto nos dice que debemos elegir el precio del perdón. ¿Cuántos eligen el precio del perdón esta mañana? Muy poquito, ¿cierto? ¿Cómo nos cuesta perdonar? Es un mandato, Señor. Usted no quiere perdonar, ¿cierto? Pues es su decisión, tenemos libre albedrío, ¿cierto? Pero van a venir consecuencias de su vida. La primera es que el cielo se cierra, ¿cierto? Porque la palabra dice que, ¿cierto? Perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no perdono, Dios no me perdona a mí, ¿cierto? Entonces, y otras cosas más que vienen hasta llegar a la amargura. Primer punto, entonces, nos dice que yo debo elegir pagar el precio del perdón. ¿Amén? Yo debo elegir. Usted dice, pastor, pero usted cada rato habla de ese perdón, ¿cierto? ¿Por qué no cambia el tema? Bueno, ¿será que el Señor le quiere decir algo que usted no quiere hacer, que usted no quiere aceptar, ¿cierto? Cuando recién llegamos acá, tenía un problema aquí con la vecina, bueno, con varios vecinos, pero aquí la vecina, ¿cierto? Una vez vino a una serenata de cumpleaños y se puso brava, ¿cierto? Y le agarró casi la puerta apartada, que ¿por qué no le daban la serenata de día? Entonces los de la serenata dicen, pues Señor, es que la serenata es de noche, ¿cierto? No, las serenatas no son de día, tiene que colocarle otro nombre, ¿cierto? Y entonces tuvimos una discusión una vez fuerte y ella me dijo, me vine por allá de Gaitán porque también vive al lado de un templo y eso no me dejaba tranquilo y ahora estoy acá. Yo le dije, Señor, con la señora que me está hablando. Afortunadamente nos hicimos amigos después, ¿cierto? Y ahora somos amigos, pero a veces siento no queremos pagar un precio. Vamos a mirar la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11. Segunda de Corintios 2. Versos 10 y 11 nos dice: y a que vosotros perdonáis, ¿qué dice? Yo también, dice Pablo, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de quién? De Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo está hablando, ¿cierto?, de una persona que había cometido un error en la iglesia y tuvieron que poner disciplina. Pero ya en la segunda carta el hombre parece que se había arrepentido, había tenido una buena actitud, ¿cierto? No, por lo que él había hecho. Entonces Pablo dice, si ustedes ya lo perdonaron, yo también, ¿cierto?, lo perdono. Cuando dicen amén, ¿no? Entonces debemos aprender a perdonar. Siempre digo a los hermanos, estas cosas hay que hacerlas rápido, ¿cierto? Debemos aprender a arreglar los problemas, las ofensas que tenemos nosotros rápidamente, ¿no? Yo lo aprendí porque tuve un problema, no es con un amigo, ¿cierto? Y estaba por ejemplo en Bogotá en un evento cristiano. Yo estaba enojado con ese amigo, entonces hablé con una persona que, ¿cierto?, que no nos conocía, pero que también era externa del evento. Y él, digamos, después me quedamos en un bus a terminar a esperar a alguien y me dio una cátedra de la palabra, ¿cierto? Me dio una cátedra de perdón, porque yo pensaba que yo tenía la razón, ¿cierto? Y que por eso podía estar enojado. Pero él me dijo, no, hermano, usted tiene que perdonar a esa persona. Y ellos nos enseñaron, decían, usted tiene que aprender a arreglar, debemos aprender a arreglar las cosas rápido. Porque la misma palabra nos dice, ¿cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando dicen amén. Cuando no perdonamos, ¿cierto?, deja pasar los días. No es una señora en otra iglesia que me estoy cambiando pastor. Yo llevo como 21 días que no nos hablamos con mi esposo.
dormimos juntos, ¿cierto? Espalda con espalda, pero ¿y cómo es posible, cierto? Pero es darle lugar ya, ¿cierto? En el hogar, en la familia, en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga la mano que su lado, hay que perdonarle, hermano. Hay que perdonar. Entonces, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer que no existe una persona a quien le resulte fácil perdonar, ¿cierto? Como digo los hermanos, nunca usted se levantará una mañana diciendo: hoy tengo paz y amor en mi vida, hoy tengo unas maripositas y quiero perdonar a todos los que me han herido. Nunca va a pasar eso, jamás. Y ese es nuestro error, porque a veces pensamos que el perdón es una emoción. Pero he aprendido, ¿cierto? Sobre este tema aprendí mucho en un tiempo de mi vida, ¿no? Y aprendí que hay que perdonarse. Que el perdón no es una emoción, que el perdón es una decisión, así como el amor, ¿cierto? El amor humano es una emoción, entonces termina diciendo la gente como aquella canción, ¿cierto? Que no es cristiana, se nos rompió el amor, ¿cierto? De tantos años, ¿cómo le parece la canción, ¿cierto? Suena bonito, ¿cierto? Pero no es verdad. Pero nosotros, ¿cierto? Tenemos el amor de Cristo en nuestros corazones, ¿vale? Amén. Por lo tanto, debemos amar a nuestros hermanos y debemos perdonarlos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces recuerden, el amor, el perdón, el amor en muchas cosas no son emociones, son decisiones. ¿Usted por qué se levanta a trabajar cada mañana y madruga? ¿Por qué? Porque le gusta, decir que me gusta madrugar, si hemos dicho. No, ¿por qué lo hace? Porque tiene hijos, ¿cierto? O tiene responsabilidades, ¿cierto? Eso es amor. Usted no quiere pararse, usted le gustaría estar ahí, pero usted toma la decisión de hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene responsabilidades, ¿cierto? Eso es amor. Entonces, nosotros romantizamos mucho el amor, ¿cierto? Me recuerdo una vez, el amor es una decisión. El perdón también es una decisión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no es fácil perdonar. Perdonar significa renunciar al deseo de venganza. Perdonar significa abandonar el resentimiento y decidir confiar en la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es perdonar, ¿cierto? Le dejo a Dios que él haga su justicia. Pablo fue una persona que fue su discípulo por muchos años y luego le hizo mucho daño. Después él se apartó del evangelio y le hizo mucho daño. Y Pablo, ahí en 2 de Timoteo, él está dando algunas instrucciones a Timoteo y menciona a esas personas y nos enseña lo que debemos hacer con esas personas, ¿cierto? Que a veces nos hacen daño después de que nosotros, usted le ha ayudado, le ha hecho tantas cosas, ¿cierto? Ya le voy a decir dónde está, porque si no la tenía acá preparada. 2 de Timoteo 4, el versículo 14. 2 de Timoteo 4, 14. Miren lo que dice. Dice: Alejandro el calderero, que hacía calderos o raspaba, bueno, no sé qué hacía con los calderos, ¿cierto? Dice: Alejandro el calderero me ha causado ¿qué? Muchos males. ¿Cuántos muchos males? Bastantes, ¿cierto? ¿Qué dijo él? Que el Señor le paga conforme a sus hechos. Pablo no quiso tomar, ¿cierto?, la justicia en su mano, se la dejó en la mano del Señor, ¿cierto? Que sea el Señor pagándole, ¿cierto?, conforme a los hechos. Pero nosotros no desearle el mal al enemigo cuando oramos, Señor, ojalá que, como decíamos nosotros, muchachos, ¿cierto?, que lo pinche un carro, que lo acompañe un tren, decíamos nosotros, ¿cierto?, en nuestro desconocimiento. Entonces, hermanos, pagar el precio del perdón duele, es doloroso. Las personas que han tenido que perdonar cuentan su historia, porque el perdón es un proceso, no es algo de una semana, de un día, dura tiempo. Estamos hablando del verdadero perdón, ¿sí? No, el precio del perdón duele, porque está en medio de nuestro orgullo. Aunque no queramos reconocer, somos orgullosos. Si te preguntar esta noche, esta mañana, ¿cuántos somos orgullosos aquí? Ninguno levantaríamos la mano, pero somos orgullosos, estamos en un lugar de orgullo. Y es que yo tengo razón, y es que no le voy a hablar, que me busque él, ¿cierto? Porque es que él tiene la culpa. Así hablamos nosotros, ¿cierto?
Nuestro orgullo y nuestro corazón están heridos y nuestra mente recuerda las ofensas, el dolor, el abandono, y cada vez que recordamos la persona que nos ofendió, nos gustaría que eso le echaran sal a la herida, ¿sí? Nos gustaría agarrar a la persona que el cuello y apretar. Pero eso es lo que el Señor dice que quiere que hagamos, parte de la mente. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es más? ¿Qué cuesta más? Perdonar. Ya lo preguntamos, siempre lo vamos a preguntar. ¿Qué cuesta más? ¿Perdonar? ¿O vivir esclavizado en la amargura? ¿O vivir esclavizado en deseo de venganza? ¿Qué me lo va a pagar? Ya verá cuando lo agarre. Si usted escoge no perdonar, ¿sabe qué va a pasar? La falta de perdón nos roba la paz. Si hay algo hermoso que Dios da al cristiano, es la paz. Entonces, amén. Solo el pecado nos roba la paz. Y cuando usted no perdona, está pecando contra Dios. Porque el perdón también es un mandato del Señor. No es si yo quiero, no es si me parece. Yo debo perdonar, es un mandato siempre. Entonces la falta de perdón nos roba el perdón. La falta de perdón, ¿qué más hace, hermano? ¿Ah? ¿Qué más hace? Destruye las relaciones, ¿cierto? Sea de familia, sea de matrimonio, sea de amigos, ¿cierto? La falta de perdón destruye las relaciones. La falta de perdón, ¿qué más hace? Enferma nuestro corazón, literalmente, ¿cierto? De las dos formas. He conocido personas que estaban enfermas del corazón porque no habían querido perdonar. Y enojadas con Dios, ¿cierto? Peleando con Dios. Hablé con uno de ellos que era pastor y me contaba cosas, ¿cierto? Éramos de confianza, ¿eh? Y yo le dije, usted tiene que perdonar. Usted tiene que ir delante de Dios y perdonar y hablar con esas personas y entender, perdón, porque usted tiene una herida de corazón. Y me dijo, como muchas veces, dice, ¿sabe qué? Eso ya le eché tierrita eso. Eso ya no me afecta, ¿sí? Pero está vivo ahí, ¿sí? Porque si la persona se queja y habla de eso mucho, pues está bien, está bien. Entonces, ¿cierto? Hay que perdonar porque si no nos vamos a enfermar, aún físicamente también. Cuando no perdonamos, hasta físicamente nos enfermamos, ¿cierto? Y como dice el versículo que leímos, la falta de perdón que hace, le abre las puertas a Satanás, para que Satanás gane ventaja sobre nuestras vidas. Es por eso que Pablo entendió que era mejor pagar el precio del perdón, ¿cierto?, que seguir pagando el precio del sentimiento. Él dijo, si ustedes lo perdonaron, yo también decido perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, yo debo elegir pagar el precio de apartarme de aquello que me destruye. Debemos elegir pagar el precio de apartarnos de aquello que nos destruye. Hablábamos en bien de la Biblia de eso, ¿cierto? Las personas que caen en las arenas movedizas, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Si tienen cosas de peso que llevan, tienen que quitárselas, soltarlas, porque ese peso los va a unir más, ¿cierto?, en esa arena. En Mateo capítulo 18, es lo que dice la palabra. Mateo 18, versículos 7 al 9, nos dice la palabra: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer con el pie y la mano? Cuidado que no es literal, hermanos, ¿cierto? No creemos aquí, hermanos. No, muchos y bancos, ¿cierto? Dice la palabra: mejor te entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos sobre los pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, estos versículos, ¿de qué nos hablan? Jesús empleó, ¿cierto?, en estos versículos un lenguaje radical. Jesús es radical acá, ¿cierto?, para enseñarnos que hay cosas que vale la pena perder en nuestras vidas para cuidar nuestra comunión con Dios, para cuidar nuestra salvación.
Aquí no está hablando literalmente, ¿cierto? De cortar, nos habla, ¿cierto? De que si hay cosas que estamos leyendo, qué tipo de literatura, qué cosas estamos leyendo. Serán cosas que son de bendición para nuestra vida. Está leyendo la Biblia, está leyendo libros cristianos que son de bendición, está leyendo otra literatura. Estás viendo con tus ojos, la televisión, el computador, en el celular, la pornografía, ¿cierto? Estas cosas nos llevan a la perdición. Entonces, estas cosas son las que tenemos que cortar, para decir amén. ¿Cierto? Lo que estamos viendo. De niños aprendimos una canción en la escuela dominical que decía: cuidadito con los ojos lo que veis. Cuidadito, ¿cierto? Con lo que permitimos, que estamos leyendo, que estamos viendo. Y nuestros pies, ¿a dónde nos llevan? ¿Dónde van con sus pies? Pues yo, hermano, una diabloteca, una discoteca. ¿Será que el Señor está allá en ese lugar donde usted va, ¿cierto? Vamos a otros lugares donde no está la presencia del Señor, que no agradan a Dios. Entonces, debemos eliminar, ¿cierto? Hay amistades en nuestras vidas que nos alejan de Dios. Debemos cortar esas amistades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es de eso que está hablando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, no es que usted diga, pastor, no es mi hermano vino puesto porque el pastor de una enseñanza, ¿cierto? El domingo, no. Que tengamos claridad, ¿cierto? Está siendo radical y no debemos ser radicales con cosas. Pablo dijo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén, hermanos. Entonces, por eso tenemos que decidir el precio que vamos a pagar, ¿cierto? Alejarnos de una mala amistad cuesta, sí, porque a veces no reconocemos, ¿cierto? Nos cae bien esa persona. No, cuesta, pero si está haciendo daño a nuestra vida, debemos alejarnos, ¿cierto? Romper con un pecado, un hábito oculto, cuesta, ¿cierto? Pero debemos hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque eso no agrada a Dios, ¿cierto? Salir de una relación destructiva, ¿cuesta o no cuesta? Y a veces nos quedamos ahí, ¿cierto? Por experiencia. Tu experiencia también. Yo también soy joven, ¿cierto? Todavía lo sigo haciendo, ¿cierto? La vida es la cédula. Pero también, ¿cierto? De las relaciones que nuestros padres nos aconsejaban y nos decían: esa persona no le conviene. Mire, hermanos, ellos son sabios, Dios les dio experiencia, ellos también vivieron. Y por algo nos dicen las cosas, no dicen amén. Pero nosotros ya no queríamos más, no. Es que yo amo a esa persona y si la dejo me va a morir, ¿cierto? Eso es mentira. Nadie se muere de amor, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Y a veces no queremos, no. Pues si él me termina, estoy esperando que él me termine. No, hermano, yo necesito el carácter, ¿cierto? Y si él no la termina, son 3, 4 años y al fin, ¿cuánto tiempo? Conocí una joven, estábamos allí en la carrera 24 con 11, tenemos un local ahí. Y una tarde vino una hermana a la iglesia y trajo a su hermana y dijo: hermano, traigo a mi hermano porque ella quiere convertirse al Señor. Y entonces yo le hablé, siempre el Señor del culto de la tarde, tenemos culto de la tarde también. Y ella recibió eso en su corazón y me dijo: dentro de 8 días traigo a mi novio, porque él también quiere convertirse. Todavía lo estoy esperando, ¿cierto? Ella siguió con ese novio, que es un tipo obsesivo, mujeriego, ¿cierto? No quiso, vino a la iglesia por un tiempo y se apartó del Señor. Era de esos novios, ¿cierto? Que ella sabía el trabajo y le tenía controlado. Miraba la hora y sabía a qué hora debía estar en la casa. Si él demoraba un minuto más, había un problema grande, ¿cierto? Un día vino a hablar conmigo otra vez, vino un culto y todo, y me dijo: pastor, parece que el hombre tiene otra mujer y esas cosas, pero lo estoy siguiendo porque le quiero el cheque. Yo le dije: corte con eso, ¿cierto? Dios trabaja con nuestras decisiones. Si nosotros no decidimos, vamos a pasar tiempos y tiempos, vamos a perder años en la vida. Pero él hizo caso y luego vino otra vez, más adelante, pues el pastor sí, y lo encontré. Me subí al bus, el hombre manejaba buses y iba con otra mujer ahí. Yo le di una cachetada. ¿Qué solucionó usted con eso? Un escándalo, ¿cierto? Pero a veces nosotros no queremos, ¿cierto? Hay cosas que nos están haciendo daños y no queremos renunciar a esas cosas.
Así que decidir permanecer allí, ¿cierto? Sin tomar una decisión, ¿qué pasa? Nos va a costar mucho más. Amén, hermanos. Jóvenes, ¿cierto? A veces hay que tomar decisiones, ¿cierto? Que nos duelen, pero que serán benéficas para nuestra vida espiritual. Amén. Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Libro del profeta Isaías, capítulo 1. Versículo 5 y 6 dice la palabra. Mira lo que dice. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esta es la condición en que se encontraba la nación, el pueblo de Israel, Señor. Estaban sufriendo el castigo, pero rebelados, enojados contra Dios, ¿cierto? Y Él lo dice: ¿hasta cuándo, cierto, van a querer ser castigados más? Como un niño rebelde, ¿cierto? Que lo castigan y hacen más cosas para que lo sigan castigando. No. Y esa es la situación en que se encontraba el pueblo. Y hay personas así dentro de la iglesia, dentro del pueblo del Señor. No quieren pagar el precio de agradar al Señor y terminan pagando el precio de una vida destruida, de una familia rota, de un cristianismo vacío y sin propósito. A veces usted escucha historias de hermanos que vienen a la iglesia que parecen películas. ¿Usted le ha pasado así? Pues sí, parece una película todo lo que me cuenta, todo lo que le pasa en la vida, ¿sí? Y todo es malo. Y yo decía: ¿será que esa es la voluntad del Señor, hermanos? A todos nos pasan cosas malas, ¿cierto? Pero no todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aunque hay hermanitos que se bañan en el desierto y se pasa todo. Estoy pasando el desierto. Y luego se recuerda 5 años después y todavía siguen en el desierto. Como el pueblo de Israel. No, hermano, los desiertos son tiempos para aprender y para salir. ¿Cuántos dicen amén? No para quedarnos allá bañados. No es el propósito de Dios que Israel durara 40 años. Fue su rebeldía, fue su pecado, ¿cierto? Entonces hay que pagar el precio, hermanos. Y cuando no queremos pagar el precio para seguir al Señor, pagamos el otro precio, ¿cierto? Una vida destruida, ¿cierto? Un crecimiento vacío y sin propósito. Entonces tenemos que reconocer que Dios nunca nos pide. ¿Será que Dios nos está pidiendo, cuando Dios nos manda en sus mandatos, nos piden cosas malas o buenas? Cosas a veces difíciles, ¿cierto? Exigencias de cosas que tenemos que hacer, pero será para nuestro. Si lo obedecemos, ¿qué pasa? Los primeros bendecidos somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios nunca nos pide, no le va a decir, no, que abandone algo bueno que usted está haciendo. Si usted está haciendo algo bueno, el Señor va a decir: siga adelante, haciendo lo que está haciendo. Pero está haciendo algo malo, también el Señor dice: eso que está haciendo no es bueno. Renuncie, corte a eso, ¿cierto? Dios siempre nos pedirá abandonar aquello que al final terminará destruyéndonos si nosotros no lo hacemos. Si nosotros no lo hacemos. Entonces, verdaderamente, hermanos, es mejor pagar de una vez el precio, aunque cueste y nos duela, ¿cierto? Aunque cueste y nos duela. Pero cuando pagamos el precio, ¿qué pasa? Somos libres de aquello que nos esclaviza. Somos libres de aquello que nos destruye. ¿Cuántos dicen amén? Somos libres de que tengamos que seguir pagando cada día las consecuencias de nuestras malas decisiones, las consecuencias de nuestros malos caminos. Pero hay que tomar, en Dios hay que tomar decisiones, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Decisiones, ¿cierto? Hay que renunciar muchas veces a cosas en nuestras vidas. Y la renuncia duele. ¿Cierto? Es como si a usted le arrancaran algo allá muy adentro del corazón. Pero cuando renunciamos a cosas, entonces somos libres. Y Dios puede obrar nuestras vidas
y los cielos se abren para nosotros. Hay una frase que dice esto, ¿a usted que le gustan las frases? Es mejor llorar por una decisión correcta que llorar toda la vida por una decisión equivocada. Otra vez, es mejor llorar por una decisión correcta que llorar toda una vida por una decisión equivocada. Y somos nosotros siempre los que decidimos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a recordar los puntos que llamo ya, ¿cierto? Porque vamos para el tercero. Primer punto que hablamos, ¿cuál fue? ¿Debo elegir qué? Decidir perdonar. ¿Amén? ¿Cuántos lo van a hacer acá? Amén. Bueno, que sea cierto, no saben ustedes la mano. Levante la mano. ¿Cuántos lo van a hacer? Levante la mano. A ver, aquí, tengo una foto bien rapidito. A ver. Porque a veces es fácil, ¿cierto? Decimos amén, pero nos cuesta hacer las cosas. Número 2. ¿Qué dijimos? ¿Qué hay que elegir? ¿Coincidir? ¿Pagar el precio de qué? De apartarme de lo que me destruye. ¿De qué? De lo que me destruye. De aquello que me va a destruir, ¿cierto? No puedo después decir nada si yo mismo, ¿cierto? Me estoy autodestruyendo porque no quiero renunciar a una relación tóxica, ¿cierto? Número 3. Tercero, yo elijo pagar el precio de la obediencia. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Yo elijo pagar el precio. ¿Recuerdan un versículo de la Biblia que habla de obediencia? ¿De cuál se acuerdan? Abraham. Samuel, ¿cierto? ¿Cómo dice de Samuel? Es mejor el obedecer ¿de qué? Que un sacrificio. Hay gente que siempre le embarramos, pecamos y ahora sí voy a hacer 7 ayunos para que el Señor me perdone. No, hermanos. Mejor no peque, ¿cierto? Mejor obedezca. No es que sea malo ayunar, ¿cierto? Para el Señor es mejor la obediencia que el sacrificio. ¿Cuánto dicen amén? Y el prestar atención en cualquier otro tipo de cosas, ¿cierto? Que podamos darle al Señor. Para el Señor la obediencia es algo claro, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? Deuteronomio capítulo 30. Eso es su Biblia, por favor. Libro de Deuteronomio. A veces aquí puede redimir su porque querían dijo que habían 2 tipos. ¿Sí? Deuteronomio capítulo 30. Sí. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, sin estar lejos sin estar lejos. Y está lejos. Deuteronomio 30:11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, dice el Señor, no es demasiado difícil para ti. Miren, los mandamientos de Dios no son demasiado difíciles, dice la palabra. Ni están tan lejos. No es que el Señor nos dice, bueno, tiene que ir hasta la China para que pueda agradarme. ¿Cierto? La China está lejos, ¿cierto? Bueno, depende de cuál China esté pensando, ¿cierto? Sobre todo los muchachos solteros. Vamos a el país de la nación, ¿cierto? Entonces, hermanos, debemos elegir el precio de qué? De la obediencia. Moisés le recordaba al pueblo del Señor que iba a entrar ya a la tierra prometida y les estaba diciendo que Dios no le estaba pidiendo cosas imposibles de realizar. Sí, era radical, sí, era desafiante, sí, requería esfuerzo. Pero esa decisión, obedecerla, era hacer todo lo correcto. Amén. Lo correcto. Entonces tenemos que comprender que la obediencia siempre tiene un precio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La obediencia tiene siempre un precio. ¿Cuál es el precio de la obediencia, hermanos? Muchas veces va a requerir que yo diga no cuando todos dicen que sí, ¿cierto? Eso pasa mucho en los trabajos, allá en los hermanos cuando están en el empleo y ya hay esas empresas que hacen sus fiestas
Algunos se olvidan de cristianos, siempre quedan allá a bailar, a tomar el fileto, a tomar. ¿Cierto? ¿Qué testimonio están dando? Luego dicen que son cristianos y evangelizan, ¿cierto? Hay momentos que requieren nuestra vida decir no, aunque los demás digan que sí, ¿cierto? No me interesa. No me interesa. Obediencia también significa esperar cuando todos corren, ¿cierto? Pero yo estoy esperando en Dios, no dicen amén. Estoy esperando en su palabra. Obediencia también requiere mantenernos firmes cuando otros no perseveran, cuando otros se apartan, cuando otros se abandonan. Entonces hay que pagar ese precio, ¿cierto? Hay que pagar ese precio. La obediencia nunca, escuche bien esto, la obediencia nunca será el camino más cómodo, porque a veces a nosotros nos gustan los cómodos, ¿cierto? A nosotros nos gustan los zapatos más viejos, porque usted se lo pone, ¿cierto? ¿Y qué pasa? No le hace la polla, ¿cierto? Ay, se siente bien, ¿cierto? Pero la obediencia nunca será el camino. El Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Al lugar que yo te mostraré. Abraham estaba acomodado en su tierra, con su familia, con su esposa, con su trabajo, ganaba platica, ¿cierto? Era fabricante de hijos. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham tomar esa decisión? No fue fácil, ¿cierto? Primero que él no tenía un conocimiento de Dios, no era cristiano, era pagano cuando tenía la voz. Sin embargo, Abraham nos da un ejemplo porque él obedeció, no dice amén, sin saber a dónde iba, dice la palabra, ¿cierto? Sin preguntar nada, le creyó a Dios, ¿cierto? Entonces la obediencia no será el camino, no será nunca el camino más cómodo, pero sí será siempre el camino más seguro. El camino más seguro para el cristiano es la obediencia. Es la obediencia. Verdaderamente, hermanos, es mucho más barato obedecer hoy que reparar las consecuencias de la desobediencia mañana, ¿cierto? ¿Cómo es que dice un famoso proverbio que dice: es mejor que prevenir que lamentarse? Es mejor obedecer hoy que reparar mañana las consecuencias de la desobediencia. Y hay una frase final en este punto que nos dice que la obediencia cuesta, hermanos. La obediencia cuesta. Pero la desobediencia siempre presentará una factura más alta para pagar. La desobediencia sí presentará una factura más alta. Entonces, hermanos, debemos obedecer. ¿No dicen amén? Para que la obediencia sea agradable delante del Señor. ¿Cómo debe ser la obediencia? ¿Cómo debe ser? Debe ser, ¿cierto?, con diligencia. Si el Señor me dijo algo, es para hacerlo hoy. Porque cuando usted demora para obedecer, eso es desobediencia. ¿Cierto? Hay gente que obedece, pero primero ahora entre las muelas, como hablamos nosotros en la casa. Cuando nos mandaban, yo por ejemplo era el único varón al principio, y era el que me mandaba siempre a la tienda. Yo a veces tenía que dar rabia, y mi mamá me mandaba y yo empezaba a hablar entre los dientes, y iba y obedecía, pero no tenía una buena actitud. A veces obedecemos al Señor, pero hablando entre los dientes. ¿No? Obediencia, como le dije, obediencia tardía es desobediencia. Obediencia que no se hace con alegría es desobediencia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hay que obedecer con gozo. Abraham salió sin saber a dónde iba. Amén. Cuando el Señor lo puso a prueba, le dijo que le sacrificara a su hijo, que hizo Abraham. Caminó 3 días para llegar a un monte alto. Todavía un sacrificio, toda esa caminata. Y estuvo a punto, ¿cierto?, de ofrecerle a su hijo al Señor. Se detuvo porque el Señor le dijo: no lo hagas. Concluyo esta mañana diciéndoles que todos pagamos un precio. Nadie vive en esta vida sin pagar. ¿Cuántos dicen amén? Algunos pagan el precio de la disciplina, ¿cierto? Aquellos que nos levantaron en el hogar con disciplina, pagamos un precio, ¿cierto? No era fácil.
Otros pagan el precio del desorden. Casa a veces el padre no tomaba, ¿cierto? No disciplinaban, ¿cierto? Y los muchachos se levantaron con desorden, haciendo lo que ellos querían. ¿Cuál de los dos era mejor, cierto? Yo que viví de la disciplina. Lo escojo también porque, ¿saben? Cuando somos disciplinados y enseñados de muchachos, hermanos, y tenemos luego que enfrentar la vida nosotros solos, ¿saben que la vida se hace muy fácil enfrentar porque fuimos enseñados a hacer las cosas correctas, aportando de la manera correcta? Entonces, ¿qué pasa? Entonces el mundo como que se abre para uno, ¿cierto? Pero para aquel desobediente, el que es rebelde, el que quiere hacer lo que quiere, se va a golpear con la vida, ¿no? La vida le va a dar muy duro. ¿Cuántos dicen amén? Algunos pagan el precio de la obediencia, otros pagarán el precio de ¿qué? De la desobediencia. Algunos pagan el precio de vivir lejos de Dios, ¿no? Otros, no. Perdón, algunos pagan el precio de seguir al Señor, ¿cierto? Seguirlo de cerca y tener comunión. Otros pagarán el precio de vivir lejos del Señor. Y siempre será mejor vivir cerca del Señor. Amén. La pregunta que vamos a hacernos para finalizar no es si vamos a pagar un precio en la vida. Porque la respuesta a eso es sí. Sí, en la vida pagaremos un precio. ¿Cuál es la pregunta? Yo le hice esta pregunta al principio de la enseñanza. ¿Cuál es la pregunta que debemos hacer entonces? ¿Qué precio estamos dispuestos, ¿cierto?, nosotros a pagar? Pregúntese esta mañana eso. ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar en mi vida? ¿La desobediencia o la obediencia? ¿La amistad con Dios o el alejamiento de Dios? ¿El vivir en pecado o vivir en santidad? Porque los precios de la obediencia producen paz. Escuchen bien, hermanos. Los precios de la obediencia que producen paz en nuestro corazón. Los precios de la obediencia producen crecimiento espiritual y en todas las áreas. El precio de la obediencia produce bendición de Dios para nuestras vidas. Pero los precios de la desobediencia siempre terminarán siendo más caros. Más caros. Cristo, hermanos, ya pagó el precio de nuestra salvación. Ese lo debemos pagar nosotros, ¿cierto? Ahora nosotros, ¿qué precio nos corresponde pagar? Si Cristo pagó el precio de nuestra salvación, ¿qué precio nos corresponderá pagar a nosotros ahora? ¿Qué precio, hermanos? Nos corresponde decidir si le vamos a pagar al Señor con amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están agradecidos con el Señor por todo lo que ha hecho nosotros? Si le vamos a pagar con gratitud o vamos a ser ingratos. Dice la palabra: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable a Dios. Eso es pagarle a Dios con agradecimiento por todas las misericordias que Él ha tenido con nosotros, ¿cierto? ¿Con qué le vamos a pagar al Señor? ¿Y qué precio estaremos dispuestos a pagar? Hay un famoso himno que se llama Manos y termina diciendo: tuya y mía, ¿cierto? Es la decisión. La decisión que tomemos nosotros marcará la diferencia. Si decidimos pagar el precio por las cosas correctas, entonces estaremos, ¿cierto?, en el camino de la bendición. Si queremos seguir para las cosas incorrectas y no apartarnos del mal, estaremos en el camino de la maldición. Recuerden que en el Señor no hay colores grises, ¿cierto? O es blanco o es negro. Amén. O somos calientes pero tibios, ¿cierto? Dice la palabra que tibio el Señor lo vomitará de su. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a servir? ¿Por quién vas a decidir tu vida? La manera que vas a vivir, la manera en que te vas a comportar. Y después del tema, finalmente, ¿cuál es?
Todos tenemos un precio que pagar. ¿Cuánto dicen amén? Jesús pagó un precio de dolor, de sufrimiento. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Y nosotros también debemos estar dispuestos a pagar un precio de amor y aún de sufrimiento, ¿cierto? Porque ese es el llamado del Señor, ¿cierto? Negar nuestro yo, negar, ¿cierto?, nuestro ego y estar dispuestos, ¿cierto? Porque aunque somos hijos de Dios, aunque estamos en el camino de Dios, aunque tomemos las decisiones correctas, pasaremos tiempos de sufrimiento, pasaremos tiempos de dolor, ¿cierto? Pero la verdad es que el Señor está con nosotros, ¿verdad? Y entonces Él nos ayudará, Él nos tomará de la mano, ¿cierto?, y no nos dejará caer. Amén. Te invito a que se coloque en pie esta mañana y decida, ¿qué le va a decir al Señor si el Señor le pregunta esta mañana? ¿Qué vas a decidir? ¿A quién vas a seguir? ¿Qué precio está dispuesto? El Señor pagó todo por nosotros, ¿cierto?, por nuestra salvación. Pero seguir a Cristo tiene un precio. El mundo nos señala, ¿cierto? El mundo nos dice locos. Tiene un precio, hay que pagarse por causa del Señor. Dice la Biblia que somos como ovejas en medio del lobo, ¿cierto? Pero el Señor está con nosotros. Levante su mano delante del Señor y tome hoy una decisión. Pero hay que decidir, ¿cierto?, ¿qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a amar? ¿A quién vamos a servir? Es una decisión, no, muy importante. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias al Señor. Él sabe por qué nos habla estas cosas, ¿cierto? Son necesarias para nuestras vidas, para que podamos mantenernos, como dice la Biblia. Recuerden que usted y yo somos luminares en este mundo, en medio de tinieblas. Somos luces que nunca deben dejar de brillar, para que las tinieblas retrocedan donde quiera que nosotros vamos. Hagamos retroceder las tinieblas en su trabajo, en su hogar, en su vecindario, en mi colegio, en la universidad, en cualquier medio donde estemos. Somos luz. Que brillemos en medio de las tinieblas. Gracias te damos, Señor.
precio por el Señor. Ella pagó el precio de esta salvación. Y ahora espera que nosotros paguemos el precio por seguirle a Él. Por seguirle a Él. Negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz de Cristo. Nos habla de los sufrimientos y el dolor que tendremos aquí en la tierra para ser discípulos de Él. Si no tomamos esta decisión, no podremos ser sus discípulos, dice la palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, tenemos que llenar estos requisitos. Levante su mano y dígale al Señor, ¿qué le va a responder? Gracias, Señor, porque tú nos has hablado esta mañana y nos has recordado el precio que tú tuviste que pagar por nuestra salvación. Fue un precio alto, Señor, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha vergüenza, de mucha humillación, Señor. Pero tú lo hiciste con amor, Señor, tu palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero ahora tú nos confrontas hoy a nosotros. ¿Cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar por ti, Señor? Y tú lo has establecido ya en tu palabra, Señor. Quiero decirte, aquí en tu altar, Padre amado, que yo quiero pagar el precio para seguirte a ti, Señor. Quiero seguir cada día renunciando a mi ego, a mi yo, a toda soberbia, a todo orgullo, Señor. Y quiero levantarse mi vida, Señor. Quiero aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde de corazón, Señor. Porque quiero hallar paz para mi corazón, Padre amado, para mi alma. Quiero bien acepto, Señor, seguir cargando la cruz así como tú la llevaste, Señor. La cruz de morir cada día a mí mismo, la cruz del sufrimiento, del dolor, de la burla, Señor, que otros puedan hacernos, Padre amado. Dígale, Señor, con el precio que te va a pagar, está dispuesto. Y recuerde que hay que estar dispuestos a renunciar. El Señor nos habló de elegir el precio del perdón. Hoy el Señor te habla, mi hermano, mi hermana, hay que perdonar, es en serio. No sigas aplazando el perdón, no sigas guardando resentimiento en tu corazón. Perdona a tu hermano, perdona a tu prójimo, porque es un mandato del Señor para que Satanás no siga ganando ventaja en tu vida, en tu hogar. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, la palabra dice que el que se humilla será ensalzado. Pues deseamos perdonar y no vivir esclavizados por la amargura. Decide, elige perdonar y hazlo pronto. Decide pagar el precio de apartarte de todo aquello que te está dañando, que te está destruyendo en tu vida. Quizás nadie lo sabe, pero tú lo estás haciendo. Todo pecado, toda mala práctica, todo lo que no agrada al Señor. Apártate a tiempo. Antes de ser destruido, diga el Señor, renuncia. Recuerda que diga el Señor, requiero renuncia. Ser radicales. Y por lo menos puedas elegir esta mañana. Que el Señor, yo elijo el precio de la obediencia al Señor. Quiero dejar la vida de desobediencia, de rebeldía que he estado llevando. Y decido obedecerte, Señor, que he aprendido que obedecer es mejor que los sacrificios, Señor. Es mejor que los sacrificios. Coloca la mano sobre el hermano que está a su lado. Busquen una persona y oren por esa persona en este momento. Oren uno por el nombre de Jesús. Que el Señor nos ayude. Porque siempre en la vida tenemos que pagar un precio. Es mejor que paguemos el precio por las cosas que el Señor nos llama, que nos manda. Y no por el pecado, no por la desobediencia, y no por la maldad. Dile al Señor que
Trae libertad, Señor. De todo lo malo, de toda cadena, de toda atadura.